preciso tema que vamos a hablar de los ruidos, de las pirotecnias, de las fiestas, que para Sí, muchos es un festejo. El tirar bombas, o digamos, no es festejo si no hay bombas, si no hay ruidos, y para muchos otros es todo, o sea, un es sufrimiento. un sufrimiento Sí, total, sí, sí, literal. sí. A ver, hablando de mi hijo puntualmente, él antes sí sufría de cierta sensibilidad sensorial, que es la parte de los ruidos. Había un ruido en particular que era como la cortadora de césped, el secador de pelo, todo eso que hace zzzz, así, Claro. a él lo perturbaba de tal manera que salía a correr, vos no Ujú. sabías cuántas cuadras ibas a tener que correr, si iba a cruzar la calle, o se encerraba y nunca se lesionó, pero sí gritaba desesperado y temblaba como un papel. Era impresionante. Entonces, ante ese ruido, los vecinos nos avisaban cuando iban a cortar el pasto, teníamos que armar, Claro. era como todo una preparación del barrio. Claro, un ritual Un para ritual. ese momento. Mirá Exacto. vos. Y nosotros también, a ver, para hacer, no sé, viste que él come sin tac, qué sé yo, Claro. siempre le hago yo la comida, entonces para hacer un budín lo tenía que llevar hasta lo de mi mamá, que vive en la otra cuadra, o yo irme con todo a preparar en la casa de mi mamá. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es el trasfondo de lo que hay cuando hay una sensibilidad sensorial en un niño Sí, con TEA en este punto, ¿no? Pero también hablamos de los adultos mayores. sí. A ver, hay un montón de... Y otras discapacidades también Exacto. se me da que no solamente los chicos con TEA, ¿no? Bueno, yo en ese sentido también te puedo hablar Ujú. como mamá de Morena, Sí, que sufría lo mismo. sí. Ella siempre tuvo una audición muy fina, Ujú. entonces desde chiquita lo que era, o sea, siempre llamamos porque nosotros con mamá también, ponernos en el lugar y bueno, si estoy en un lugar que no sé qué está pasando y empiezo a escuchar bombas por todos lados o un Claro, ruido molesto y por ejemplo en mi caso que Morena no ve, no tengo la información que me daría la vista de que yo sé que están festejando o que tal vez otro niño se entretiene mirando la luz del fuego artificial, claro. entonces el ruido pasa desapercibido. Le generaba una angustia y un llanto de empezar a taparse los oídos, de buscar la pieza, poner música que no le moleste o algunos Claro. auriculares, bueno, buscar distintas herramientas. Y después cuando se hacen más grandes empezar a anticipar. Porque viste que cuando vienen las fiestas ya unas Claro. semanas antes empiezan a Ujú. escuchar estos ruidos aislados. Bueno, hoy no le genera eso, Ujú. pero, pero sí ha pasado en otros lugares donde por ahí hay, no sé, un boliche, por ejemplo. La Claro. música satura, el sonido está muy fuerte, o un salón de clases donde todos gritan y Ujú. ella no puede identificar quién es la voz de cada uno. Si hay Claro. una puerta que se abre, que se cierra, o sea, información auditiva que se ve saturada por muchas voces a la misma vez que aturden, o este Sí. ruido molesto, porque realmente es un ruido molesto y muy fuerte, que hace que la persona se desconcierte, no se pueda ubicar en el contexto y en lo que está sucediendo. Entonces, para una persona que no ve, Ujú. los ojos también pasan a ser el oído y aquello que toca. Lógicamente, Entonces, claro. a veces nosotros no lo podemos explicar como mamá porque no lo vivimos como madre o como la persona que Ujú. acompaña en ese momento de mucha angustia. Pero bueno, nos ponemos en el lugar de qué es lo que le da miedo, de qué, y también para buscar herramientas. Bueno, ¿qué hacemos cuando sabemos que esto va a suceder? Yo creo que a nosotros tampoco lo pensábamos antes de que nos pase. O Claro. sea, en mi familia al 31 se tiraban bombas en la calle, Sí, 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 se sí, sí. preparaba, o yo cuando era más chica. Bueno, hasta que uno no Ese, le toca la situación, claro, no, ese no. desconocimiento por ahí, que afortunadamente ahora se está revirtiendo un poco. Hay algunos casos todavía esporádicos, pero la mayoría de los municipios y comunas ya tienen sus ordenanzas, Sí. tienen sus disposiciones, hay una concientización sobre este tema. Vos me decías, traje la ordenanza, estaba viendo por la cámara, digo, ¿dónde está el papel? Claro, En ahora, el cel. ahora viene todo en celu, ya es todo digital. Sí. ¿Hay una ordenanza desde cuándo? Desde el año 2018 está la ordenanza. Bien. Nos Que costó porque todavía en las fiestas seguimos escuchando, o en Mm. algunos casos de festejos De de clubes, clubes o sí. de esto se sigue sí. escuchando.
no es todavía muy afianzado este tema, pero ¿qué es lo que prohíbe y qué es lo que dice explícitamente el tema de la ordenanza? Bueno, viendo otros municipios o ciudades vecinas, es muy ambiciosa y muy restrictiva nuestra ordenanza. Ujú. Porque hasta, por ejemplo, también prohíbe los globos luminosos. Que Uy, sí. porque generaron muchos incendios. No es este el caso, pero hubo temporadas de mucha sequía en verano y Claro. no se preveía dónde iba a caer los globos. Mucha gente que salía de su casa o se iba a otro Sí. lugar a festejar y tenía pánico que caiga un globo de estos y les provoque un incendio. Sí. Entonces, están prohibidos esos globos, pero también hay una ley nacional que clasifica a la pirotecnia de estruendo, de explosivos. O sea, hay una clasificación como en 3. Y bueno, esta ordenanza lo que viene a hacer se basa en esa ley nacional y declara a Vera un territorio libre de pirotecnia. Bien. Justamente por el cuidado de los adultos mayores, de personas con discapacidad y también de animales. Exacto, nos había quedado esa parte también, la sensibilidad Sí. que tienen los animales es impresionante. No, ¿cómo se desesperan? Yo los veo, Sí. tengo 2 perros, pero ante los truenos, o sea, Claro. tiene una desesperación, una sensibilidad, lo que estábamos hablando recién, en los niños, en los adultos, también en ellos. O sea, no nos olvidemos de eso. A ver, a mí me parece que hay un montón de cosas que vamos a tocar acá. Ujú. Y justamente hace unos días estábamos hablando con una chica que se llama Sol, que nos estaba comentando un poco. Ella tiene una ONG de, ¿cómo es? Padres. De padres Con TEA de Rosario. con TEA de Rosario. La verdad es que la idea nuestra, Walter, era hacer una linda movida, digamos. La verdad es que se nos vinieron las fechas encima, Claro. pero teníamos ganas de hacer una concientización presencial, a concientizar justamente a las personas y hablarlo o sea, frente a frente, charlar un poquito sobre todo, porque lo que estábamos hablando recién, no había tanta información antes. Cuando nosotras éramos chicas no nos tocaba, Claro. no lo sabíamos. No había esta parte de las redes sociales, de los medios de comunicación, que hoy contamos con todo eso y nosotros podemos difundir desde ahí, justamente para que haya una cierta empatía. No es que uno, cuando saca un tema a difundir en las radios, en las redes, no es el hecho no está en ir en contra de, Claro. ni en contra, o sea, ni del que los vende, ni del que, sino tratemos de armonizarnos como sociedad, porque Ujú. la persona que la vende es un público, o sea, es una persona dentro de una sociedad de la misma manera que lo es el niño con discapacidad y la familia de ese niño. Entonces, empaticemos entre todos y busquémosle la vuelta desde ahí, desde donde podemos entre todos vivir en armonía. Esa es la pauta. La prohibición va para todo tipo de pirotecnia. Vos decías hay distintas clases. O, por ejemplo, dice, bueno, un padre dice, no, yo le quiero comprar un chasquibún, por ejemplo. Eso. Claro, no, el tasquibún, la estrellita, Ajá. bengala, eso está permitido. Te leo, por ejemplo, el artículo 2 de la ciudad de Vera, que está prohibida comercialización, tenencia, uso, manipulación, depósito, circulación y transporte de productos definidos dentro de la Ley Nacional 24.304, que está clasificado como artificios pirotécnicos de alto poder y de venta limitada a mayores de 16 años. Entonces, toda pirotecnia trae en el mismo papelito que eso Sí. tiene que ser manipulado para mayores de 16 años. Si acá en Vera compramos algo que tenga esa leyenda, está prohibida la venta y la compra, la comercialización. Porque justamente la ley nacional lo que hace es un explosivo que es peligroso para menores de 16 años y ese es, como la clasificación que yo te decía hoy, en Vera está prohibido. Claro, está bueno esto. O sea, porque viste. chasquibún, una estrellita, eso Sí, no, sí. porque bueno, son manipulables para los niños, Ujú. pero ya lo que es bombas o lo que tiene varios tiros,
Y Eso los fuegos de artificio estos con luces, sin ruidos, sí. sin ruidos. Sí, Bien, sin ruidos porque están también permitidos. están algunos que tienen ruidos y entonces Ujú. decimos, bueno, pero te dicen, no, pero esos son de luces, sí, pero tienen ruidos. Claro, sí. Algunos sí. Toda la pirotecnia tiene que traer esta clasificación que está por la ley nacional. ¿Cómo vieron el avance a lo largo de estos años, desde el 2018? Porque seguramente lo seguiste de cerca. Yo creo que hay otros factores también que le decía Caro que entra, que uno es la cuestión económica. O sea, la pirotecnia es cara Sí. y bueno, creo que a veces se prioriza en este momento de una crisis profunda en la Argentina, bueno, se prioriza capaz Comer. más el alimento que comprarle a los niños. Claro, pirotecnia. se deja de fumar por ahí muchas veces no porque tenés conciencia Sí. de que te hace mal, sino por el bolsillo. Es literal. Y esto es también así, Sí. ¿no? Es así. Eso por un lado, que creo que es algo que, bueno, indirectamente ayuda, pero otra cosa que hablábamos es que nosotros vamos a un cambio cultural, de que la gente lo pueda entender y que si tiene el dinero para comprar, elija aquello que tenga menos ruido. Porque por esta variable que te digo, pero también nos poníamos en el lugar del comerciante. Si el comerciante el día de mañana no tiene demanda, va a buscar vender lo que la gente Claro. le pide. Entonces no es que vamos en contra del comercio que vende la bomba, porque entendemos que también quiere ganar y vivir de su negocio, pero vamos a un cambio cultural de que la gente cuando tenga la posibilidad de elegir, elija aquello que no haga una explosión y piense, bueno, tal Que vez no haga mal. en el Claro. vecino, en el animal que tiene en su casa, en algún abuelo, y que pueda entender esta realidad. Yo creo también de que ahora las personas con autismo, dentro del aspecto autista o de la discapacidad, es más visible también. Entonces eso Sí. también genera de que haya una mayor conciencia. Y también la conciencia ambiental de la que hablábamos. O sea, se está haciendo todo un poco más visible y las nuevas generaciones son sobre todo los que colaboran, ¿no? Y bienvenido sea que no hay que esconder estas cosas, sino hay que mostrarlas, hay que visibilizarlas. Lamentablemente mucho tiempo se escondió la discapacidad dentro de la sociedad y muchas veces decíamos, no, pero no hay que exponer a los chicos, ¿cómo van a exponer a los discapacitados? Pero no hay que exponerlo para que la sociedad pueda comprender de que hay que convivir entre todos. Sí, sí, justamente lo que estábamos hablando recién. Claro. De que somos todos personas. La sociedad, La claro, sociedad es para en sí todas. es para todos. Sí, 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 no sí, hay sí. que esconder porque lo hablábamos siempre todos los viernes. No se trata de exponer y nos íbamos hacia los papás de los niños con autismo, que por ahí vos lo podemos disfrazar un poquito, a ver, decir, sí, es hiperactivo, pero tratar de que no tenga el título. Claro. Y me parece que no, de que pasa por esto, de ponerlo sobre la mesa, porque si vos lo sabés me podés ayudar desde tu lugar. Claro. Entonces, de eso se trata. Yo creo que desde ahí podemos crear una sociedad mucho más empática, mucho más solidaria. Y en todos los puntos, es que siempre hablamos con Ana Paula, es ese, crear una sociedad más solidaria, más justa, más equitativa. No ir lo que hablábamos hoy, lo que dije hoy y lo que dijo Ana recién, no es ir en contra de. Sabemos que en otros municipios los de la municipalidad van a los locales y sacan decomisan, meten en tachos de agua. De ¿era? tachos Sí. de agua. En Sí, Reconquista sí. ya lo estaban haciendo, Sí. han publicado videos. Claro, entonces no llegar a eso y sí, por ejemplo, nos encantó, por lo menos a mí que no lo sabía, me encantó esto de que nos comentó Sol ayer antes de ayer, de Mendoza, de la provincia de Mendoza. Ellos como provincia pidieron, o sea, a los fabricantes, pues también tenemos la fábrica de los que hacen las Claro. bombas de estruendo, cambiar la modalidad, digamos, que no Sacarle sea el ruido. Exactamente, Claro, qué bueno. poner luces. Y eso está muy bueno porque que lo haya hecho y que se haya logrado quiere decir que es posible. Sí, acá en la provincia de Santa Fe no tenemos una ley provincial. Claro. Ella nos contaba de una ciudad muy chiquita del sur donde hay una fábrica. Entonces me decía que también como Del que sur de Rosario era, ¿no? sí, Sí. que la ordenanza
tuvo mucha resistencia porque había trabajadores que se quedaban Claro. sin trabajo. Entonces a veces como que son temas muy sensibles políticamente, pero bueno. Claro, pero sería bueno al comerciante como esto, darle una vuelta de Sí, rosca, decirle, exacto. bueno, no fabriques esto, fabrica esto, nosotros te lo vamos a probar y vas a poder comercializarlo. Exacto, y volvemos a lo mismo, a esto de concientizar a la gente, de crear totalmente otra cultura, no desde el individualismo, sino desde una sociedad más... eh, Sí, más libre Sí, para yo, todos. yo creo, Creo que sí. sosteniendo que bueno, que es oferta y demanda. Mm. O sea, la economía y las empresas y la fábrica, si algo está de moda, bueno, van a tener que darle una vuelta de tuerca y producir lo que se vende. Entonces nosotros como familia tenemos que insistir en eso, de que algún día las fábricas, si todavía no cuenta con una Claro. ley que lo prohíba, bueno, dejar de fabricar eso y darle una vuelta a lo otro, que es lo que más se vende. Sí, incluso hasta uno mismo lo alteran los ruidos. Por ahí muchas veces hablamos del tema de discapacidad, pero uno también por ahí te altera la cantidad de ruido ensordecedor que hay, Sí. o hay muchas personas que son muy sensibles a los ruidos y no tienen ninguna discapacidad, y también les está afectando, ¿no? Sí, sí. Hagamos también hincapié en todo esto de la adolescencia, es con la salud mental, o sea, es También. muy invasivo. Sí, Eso sí, es sí, la sí, palabra, sí, es sí, muy muy invasivo invasivo. para todos. Mira, Sí. a mí me pasó hace poco que acá en la ciudad de Vera, no sé, fueron las caravanas que hacen los chicos de las escuelas secundarias de quinto Ujú. y con muchos caños de escape, Bueno, que eso fue invadida la ciudad. a mí me altera llamó, sobremanera eso. a uno la altera, Sí, me sí. llamó una mamá de Santino, Ajá. que estuvo en el cable ella, que él tiene síndrome de West, que ya no sabía qué hacer, que estaba muy alterado. O sea, pero está prohibido Qué en la tristeza. ciudad el caño de escape libre. De hecho, los controles que hay, si agarran una moto que tiene el caño libre, se lo sacan, se lo retienen, no se lo devuelven. Claro. Pero bueno, eso llevaba 1 hora en la ciudad y ellos iban en caravana por cada profesor, con bocina y también con estos caños de escape libres. Yo digo, seguramente, porque también doy clase en el secundario, el desconocimiento de los chicos de saber que hay una persona, a un niño con discapacidad, que está padeciendo mucho. Ella me decía, hasta a veces un ruido muy fuerte lo hace poner muy nervioso y puede llegar a tener una convulsión por este caso. Claro. Entonces uno conoce la realidad, yo creo que el otro lo hace desde el desconocimiento. Y como adultos también por ahí el tema del no te metás, porque por ahí estamos viendo o no lo hablamos en casa con nuestros hijos, tratar de incentivar de que eso Sí, otra está forma mal. de festejo Exacto, también. Podríamos otra- ir con un parlante con música, Sí, con sí, otra... sí, no sí, sé, O sí. sea, una hay otros nieve, tipos, agua. hay otras maneras que Sí, nos divertimos sí, sí. igual y no le hacemos mal a nadie, vuelvo a decirlo. Tratemos de disfrutarlo todos. Y que O la sea, fiesta sea para todos, y no, claro, no porque para qué- un qué grupo más lindo- selecto. exacto, Claro. pero qué más lindo, o sea, disfrutar de que los chicos terminen quinto año y la verdad que es todo un logro y lo celebro desde ahí, pero sin hacer mal, sin hacer daño. Claro. Eso es la realidad. Pero, como siempre lo decimos, la información es poder, Walter. Exacto. Y estamos acá para darlo y estamos acá, yo creo que a las dos nos compete como familia, como mamá, como no primera persona, pero sí como la persona más importante, digamos, Claro. dentro del núcleo. Entonces, Es que ustedes padecen las exacto, consecuencias. Exacto. Entonces, nosotros poder darle voz a todas esas personas, como la llaman a Ana Paula, como me llaman a mí, por los nenes con autismo. Entonces, decir, bueno, démosle voz a esto, que también somos parte de la sociedad. Sí, y hay tanto por hacer sobre Mucho. este tema y por tantos otros temas, ¿no? Hace poquito hablábamos, justamente me hacían una nota por el 3 de diciembre, Ajá, sí. y bueno, y la pregunta era que creo que es la pregunta de muchos, si se cree que hay más personas con discapacidad ahora que antes. La teoría lo que dice es que, bueno, que la inclusión los puso a la par, al igual que todos, en Claro. una escuela, en un trabajo, en la sociedad, y eso hace que sean más visibles. Pero yo creo que hoy sí hay discapacidades que
que han aumentado en el número. O sea, cuando, por ejemplo, Caro dio la charla que trajo el Banco Credit Coop en el cine, la verdad que son números muy alarmantes como para buscar de dónde ¿O se visibilizan también. más? No sé, pero yo creo que hay discapacidades, por ejemplo, como la discapacidad visual de aquellos que nacen con una patología congénita o el síndrome Sí. de Down, que uno por las matrículas de las escuelas especiales de hipoacúsicos o de personas ciegas ve que la matrícula más o menos es la misma. Sí. Pero ahora hay otras discapacidades del desarrollo en sí que uno ve que van aumentando. De distintas formas de aprender, o esto, como explicaban, de la neurodivergencia, de que Sí. pareciera que son nuevas discapacidades y se van como ramificando. Y también, que es lo que yo siempre digo, tenemos que tener en cuenta que la mayor discapacidad viene por accidentes de tránsito. Claro, eso Entonces, no lo tenemos en cuenta. Eso Exacto. es una variable que, bueno, no sé, yo les digo hoy, nosotros íbamos a la escuela y el bicicletero era enorme porque íbamos en bici, o Claro. ibas a una escuela secundaria y la cantidad de motos que hay, Exacto. o menores de edad que manejan, o Sí, accidentes en la ruta, porque ahora que vemos es visible también las estrellas amarillas. Sí. Entonces eso hace también, yo creo que es una variable que hace que haya mayor discapacidad, porque hay muchos accidentes de tránsito que terminan siendo la mayor causa de generar una discapacidad permanente, ya sea motriz como de algún órgano Bueno, sensorial. claro, la diferencia es que las otras discapacidades vos no las podés calcular, Sí. pero estas últimas sí, porque podés hacer mucha concientización, muchas charlas. Y que se pueden prevenir sí, también. yo creo que esas son prevenibles y es peor esas Ujú. discapacidades porque decís, bueno, ¿qué hicimos como sociedad? ¿Qué hicimos como autoridades? ¿Qué hicimos? O sea, nos planteamos de que tendría que haber una autocrítica también. Sí. Yo siempre me pongo, y creo que lo expreso siempre, en el adolescente. Es una cosa que a mí, yo no sé si porque mi hijo va a entrar, o en realidad tiene 11 años, pero igual, es algo que a mí me genera como mucha incertidumbre, mucho temor, y creo que ahí es donde nosotros tendríamos que apuntar en la sociedad como para poder fortalecer ciertos conocimientos, poder fortalecer a la persona en todo aspecto, como darle un poco más de prioridad a esos chicos, como darle más protagonismo en la sociedad, porque la verdad es que como que pasan por esto del lo que decía Ana recién, nosotros íbamos en bicicleta y caminando a la Sí, la escuela, sí, literal. sí, sí. Entonces ahora del hecho del tener o del darle a mi hijo lo que yo no tuve o del llenarlo de cosas, Sí. y no de una buena charla, me parece que pasa por ahí también, de fortalecer eso, el vínculo y de darle, yo creo que el chico hoy, el adolescente, el más ruidoso, el que más problemas genera, o esto de generar ruidos permanentes en todo aspecto, en comportamiento, yo creo que es el chico que más despojado se siente quizás de atención.